Ok. Bueno, buenas noches. Nos reunimos otra vez en nuestra lectura de los martes y jueves, bueno, de las lecturas semanales. Hoy martes. Estamos en el capítulo 6, las lecciones del amor. Y hoy vamos a la sección 4, si no me equivoco. La única respuesta. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Respiramos. Damos gracias por estar aquí. Agradecemos este instante santo y los milagros que este momento nos ofrece. Y decimos para nuestros adentros: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo preocuparme de lo que debo decir, de lo que debo hacer, porque aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha, satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré en la medida que le permita enseñarme a sanar. Respiramos y descansamos. Cuando estemos listos, abrimos nuestros ojos. Ok. Comenzamos a leer. Estela. ¿Sí? Ok. La única respuesta. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree y con razón que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te desease el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. Wow. En la lectura anterior reconocimos que para poder enseñar debemos reconocer cuál es nuestro sistema de pensamiento, porque vamos a enseñar lo que necesitamos aprender, pero tenemos que saber quién es el que está a cargo. El ego cree que es él, según lo que dice este párrafo, ¿no? Él cree que está a cargo y que él es superior, que está por encima de Dios. Porque de hecho dice aquí al final, el ego no considera a sí mismo parte de ti. Él es superior ante todo y cree que va a capturar tu atención si él habla más fuerte, si él grita. Entonces hay que estar atentos. Es lo que hemos siempre dicho, ¿no? Estar atentos a esa reacción, a ese cerebro reptil ese inconsciente. Ese es el ego. Él cree que no es parte de nosotros, pero él sí es. Y nosotros podemos, como dice acá, y ese es su miedo, cree con razón que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Él cree que es superior a nosotros y que es diferente a nosotros. Y simplemente nosotros lo hicimos a él. Así que nosotros podemos deshacerlo. Es lo que me viene en este momento. Si alguien quiere aportar algo más. Sí, esa parte de que el ego lo fabricamos nosotros, ¿no? Y así como lo fabricamos, podemos deshacerlo. Entonces, la forma de él como hacerse que lo escuchemos, que le prestemos atención, es esa forma de como tú estabas diciendo, la forma como hablaba, la forma como habla, ¿no? La forma como cree, y que nosotros estar atentos a nuestro sistema de pensamiento. Y es milagroso cada vez que nos hacemos más conscientes de esos pensamientos y a quién estamos eligiendo como maestro. Y Jesús nos los explica claramente en cada uno de los párrafos. Estar atento a qué maestro decides escuchar. Entonces tenemos ese poder de decidir
y saber que el ego es simplemente esa parte que lo que quiere es tenernos en la parte de la culpa, del dolor, y que no le desea nada bien al hacedor, pero sí podemos de una forma u otra reconocer que no es el que no nos dirige nuestra vida, el que no va a dirigir nuestra vida, y es elegir por el Espíritu Santo. Félix. Bueno, está dicho en las mejores palabras de ustedes dos. Gracias. Habló nuestro ego, gracias. Seguimos, Estela, corazón. Cuando Dios te creó, te hizo parte de Él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste el ego sin amor y por consiguiente Él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor y puesto que el reino es amor, crees estar privado de Él. Esto le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor, y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. El ego planteó entonces la primera pregunta que jamás se hizo, pregunta que él jamás podrá contestar. La pregunta, ¿qué eres?, representó el comienzo de la duda. Desde entonces el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. No todos al mismo tiempo. Sí. Ok. Bueno, el ego siempre tiende a defenderse, ¿no? Y por eso siempre te trae esa conciencia de que te defiendas, de que te están atacando. Pero el ego como tal surge en el cuerpo físico. Por eso es que cuando decimos que no somos un cuerpo y cuando se experimenta de que ya el final del cuerpo se acerca, ahí también pues el ego quiere hacer de la suya para mantenerte en un cuerpo que ya no te va a funcionar. Por eso es lo de esa creencia de la temporalidad, ¿no? De que tenemos un tiempo definido de vida y ese es el juego de la separación, del miedo que nos hace el ego, de creer en esa separación. Y el ego quiere asumir protagonismo, quiere mantenerse, ¿cómo era que decía la maestra de meditación? En su cetro y corona, algo así decía, ¿no? O sea, el rey del mundo allí, el ego. El rey. El rey, sí. Entonces, él adquiere mucho protagonismo en ese entonces, en ese momento. Y esa pregunta que en el párrafo 7 aquí que dice, ¿qué eres?, representó el comienzo de la duda. Ahí es donde comienza la dualidad, desde que en una de nuestras clases siempre lo decimos, o una de las primeras clases, cuando no te encuentras contigo mismo, comienzas con esa pregunta, ¿quién soy? O sea, cuando ya empiezas a despertar, entonces, ¿por qué? Porque te ves como el ego te hace ver, o como ese despertar que está surgiendo en ti, que empiezas a ver a través del Espíritu Santo. Entonces, empieza esa dualidad de saber quién soy entonces, qué eres. ¿Eres lo que el ego te proyecta o eres lo que el Espíritu Santo te crea
y te muestra de la mejor manera. Entonces, bueno, eso es lo que puedo compartir en este párrafo. Algo que en este párrafo me llegó inmediatamente esa parte donde que nos dice cuando Dios te creó te hizo parte de él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Si nosotros somos el reino, si nosotros tenemos esa voz, que es la voz que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo, esa mente crística, ¿no? De que somos uno. Y si estamos en ese reino, es como que imaginarse que uno está en el medio y alrededor está Jesús, está la voz del Espíritu Santo, está Dios. Las llaves del carro. Y somos ese ser creado a semejanza del Padre. Entonces, cuando somos creados a semejanza del Padre, y si no los creemos y tenemos esa certeza de que somos así, creernos que somos ese ser ilimitado, por tanto no existe no tiene cabida, ¿no? El ego, no tiene cabida el miedo. Por eso que dice, cuando hiciste el ego sin amor, ¿no? Hiciste el ego sin amor y por consiguiente él no te ama. El ego crea, fue desde el momento de creernos separados de la fuente, de nuestra fuente, desde el momento, ese momento que comienza la dualidad, es que creemos que estamos en esas dos, en esa dualidad, como la palabra lo dice, en la parte del ego y en la del Espíritu Santo. Entonces, pero si estamos conscientes y tenemos esa certeza de que somos creados a semejanza del Padre, que somos una extensión del Padre, que somos seres de luz, de amor, entonces el ego no tiene cabida. Y como decía el párrafo anterior, a él le da miedo que su hacedor lo desvanezca, simplemente no le dé la importancia que él quiere que tengamos. Y por eso es que tiene esa parte de ser, elevar la voz, como estaba diciendo Ama, y lo que estaba diciendo Feli. Entonces, es ver esa parte. Nosotros podemos en cualquier momento. Y no es tratar de ocultarlo ni nada, simplemente mirarlo de frente y hacernos conscientes qué es lo que estamos, esa percepción que nosotros, esa proyección que nosotros estamos haciendo hacia ese mundo exterior, que es el reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, dentro de todas esas lecciones que nos enseña Jesús en esta parte de las lecciones del Espíritu Santo, vamos a ver eso, que somos amor. Y si nosotros enseñamos amor, vamos a recibir amor. Eso es lo que vamos a aprender. Si estamos en parte de que en caos, por supuesto, eso es lo que vamos a estar viendo. Y por eso es que muchas veces en una situación, personas pueden percibir de forma diferente, porque todo va a depender, como siempre se ha dicho, como siempre se ha tocado, nos lo dice el Jesús en el curso, es a qué maestro estás eligiendo. Entonces, es ir viendo esa parte de saber y reconocer, como estaba diciendo Feli en esta parte del párrafo, ¿quién eres? ¿Quién soy? Exactamente. Porque tenemos muchas etiquetas y creemos, muchas veces nos pregunta quién eres y enseguida decimos nuestro nombre y todos esos títulos y todas esas etiquetas que nos vamos colocando, que nos va colocando la sociedad. Pero verdaderamente hacernos así en ese silencio, ¿no? En ese silencio, en esa quietud de nuestra mente. ¿Quién soy? Y ahí viene la respuesta. Y ahí nos habla el Espíritu Santo. Bello. Seguimos. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo en uno u otro momento ha acudido a él para de una u otra forma obtener ayuda y él ha contestado, puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo.
El Espíritu Santo es parte de nosotros. Que no querramos oírle es diferente a que nos responda. Que hayamos acallado su voz, que nos hayamos hecho los locos, porque eso es lo que nos dice Jesús, que nos hicimos los locos, que estamos dementes, que aceptamos que el ego gobierne nuestras vidas. Entonces, el ego no sabe de lo que realmente eres. El ego no sabe nada, dice Jesús. El Espíritu Santo no habla primero porque el ego habla primero, porque nosotros creemos que somos un cuerpo, que somos un ego. Entonces, le damos, pues, no nos, como dijo Suyen, no nos damos el tiempo de esperar la verdadera respuesta, de quedarnos callados, de callar nuestra mente. Y eso hay que aprenderlo, y para eso es este entrenamiento, para que aprendamos a callar esos pensamientos. Y estoy completamente segura que muchas de las personas en esta sala ya han hecho ese trabajo. Y aunque escuchen la voz del ego hablar de primera, entonces ya se detienen y, y dan un pasito hacia atrás y dicen, ya va, ¿es esto amoroso? Está bien que le diga esto a mi hermano o será amoroso que le diga o no esto a mi hermano, que responda a esto, que haga esto? Estoy completamente segura que la mayoría aquí, yo diría que si no todos, ya estamos conscientes de eso, de que el ego habla, pero así, de volada. Ahora bien, el espíritu siempre contesta y hay que esperar. Y en el instante. Eso. Así es. Esa parte final que dice, puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. Ahí lo dijiste, Ama. Todos, el Espíritu Santo siempre responde. Y es una revelación verdadera. Lo único es que a veces tenemos tanto ruido mental en nuestra cabeza, en el radio loco, como le decimos, tenemos el radio loco mal sintonizado y no escuchamos completamente lo que el espíritu nos manda en ese momento. A lo mejor no es lo que queremos escuchar y por eso nos hacemos los locos, pero siempre nos responde. Ahí siempre está la respuesta. ¿Y qué pasa? Que nos ponemos, vamos a decirlo, gringolas cuando hacemos, pedimos algo y el Espíritu Santo inmediatamente te responde, pero no era lo que tú querías. Y entonces te haces el loco y dice, el Espíritu Santo no me respondió. Sí. Porque yo no escuché nada, no escuché lo que el Espíritu Santo me quería decir. Porque también condicionamos una respuesta del Espíritu. Sí. El hecho de que te pueda decir, elige de nuevo. Exactamente. Entonces, nosotros Entonces, no. le decimos al Espíritu Santo, elige de nuevo, dame otra respuesta. Esa no era la que yo quería. Nosotros Así es. Dame otra tenemos, alternativa. sí, nosotros Así. tenemos que movilizar nuestra voluntad. Nosotros tenemos que ponernos al servicio de esa percepción inocente, de esa percepción verdadera y tener la certeza de que el Espíritu Santo sí nos va a responder y sí nos responde siempre. Siempre nos responde. Lo que hay es que estar atento, porque muchas veces un pensamiento, muchas veces una canción, otras veces puede ser un mensaje que te llega en el momento. Estar atento, porque de cualquier manera, de cualquier forma, el Espíritu Santo te manda la respuesta. Entonces, es eso, es acallar un poco el radio loco o sintonizarlo bien para poder escuchar lo que el Espíritu Santo nos manda a decir. Excelente.
Y Seguimos. algo que, sí, repito, que en esta parte donde acallar nuestra mente y muchas veces creemos que es que estar en ese silencio externo, ¿no? Y no, o sea, independientemente del mundo externo, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo en ese silencio mental, porque no confundir con que es ese silencio que tenemos que estar, que sin ruido, no, en ese silencio mental. Y como dice el párrafo, todo el mundo ha acudido a él en busca de una respuesta. Y él la da en ese momento. Lo que hay que estar atentos, estar alerta a todos esos mensajitos que nos mandan. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Ok. Ayuden a Estela, que no se dio cuenta. El que termina de hablar tiene que decir, seguimos. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte, y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo porque te estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo. Bueno, nosotros, bueno, mi amor en estos días estaba conversando con alguien y yo escuché algo parecido así, ¿no? Algo esto que voy a decir. Que cuando tú quieres hacer algo, bien sea emprender una tarea nueva, emprender un trabajo nuevo, emprender con hacer ejercicio, una dieta, el cuerpo inmediatamente te va a poner un justificativo para que no lo hagas. Por eso es que dice allí que el cuerpo es el aliado del ego. Entonces, vas a comenzar una dieta, ay, me dolió la cabeza. Vas a hacer ejercicio, ay, me dolió el pie. Vas a comenzar un trabajo, me quedé dormido. No pude ir, una entrevista de trabajo que estaba esperando. Un emprendimiento, ay, no, me dolió la barriga. Entonces, hay que estar alerta a todas esas cosas, porque es cierto, el ego, el cuerpo es el aliado del ego. El cuerpo se convierte en la morada del ego. Ahí el ego está seguro de que ahí no lo van a mover. Y eso no nos aporta ningún tipo de paz. Pero tenemos que estar alerta a esos movimientos en que cuando... Y es fácil reconocerlo, ¿no? Si estás alerta, porque te das cuenta inmediatamente, todos estos ejemplos que estoy poniendo son reales, vividos, y a lo mejor más de uno de nosotros, hasta 3 y 4 de esos eventos ha tenido. Va a comenzar algo nuevo y le dolió la cabeza, le dolió el brazo, le dolió el pie, se torció el tobillo, para hacer ejercicio no pudo salir. Cualquiera de esas situaciones, más de uno de nosotros de seguro que la ha pasado. Dígame para hacer ejercicio. Es la Empezó a primera. empezó a llover, no puedo salir. Sí, me dio gripe, no puedo salir a correr porque está lloviendo y me puedo mojar y me Ajá. me voy a enfermar Sí, más. Entonces, exacto. ahí hay que estar consciente de eso. El ego te hace una jugada y tú de verdad quieres ir por eso que tú deseas, con ego y todo, con dolor y todo. Dé ese paso. Hágase consciente de que esa manifestación física en el cuerpo es parte de una jugarreta del ego. Que, pero si tienes que tomarte una pastilla, tómatela. Pero no te quedes en casa, das el paso que ibas a dar.
porque eso es lo que el ego Totalmente. quiere, mantenerte allí ¿cómo es? Pisado, pues allí, mantenerte allí, que no te muevas, que no hagas nada. Sometido. Sí, sometido, esa es la palabra, gracias, Ama. Que Sometido no a te su muevas por dominio. tu, ¿cómo, Mariel. yo, Mariel? Sí, eso que dice Amarili, ¿ves? Nos mantienen Mm, sometidos, pisoteados, amarrados. Es una sensación bien. Sí, sí, vamos a conseguir hermosos sinónimos. sinónimo, sí. Entonces, pero estemos alerta, estemos pendientes y sigamos, demos el paso. Porque en cuanto demos el paso, nos dimos cuenta que el ego, ay, me la volvió a hacer. Ahí inmediatamente ya cambias de percepción y Sí. puedes arrancar. Entonces, démosle al ego, que siempre lo estoy diciendo, démosle una patada al ego y mantengámoslos ahí ligeritos. No trabajemos nosotros para el ego, que el ego trabaje para nosotros, que nos haga más consciente entonces. Sí. Estaba hoy escuchando en un podcast, la chica decía algo así como que a veces inicias un camino, tomas una decisión y aparece lo que nosotros hemos llamado y que en el momento hemos oído como el canto de la sirena, ¿no? Algo que te quiere hacer desviar de ese objetivo que ya te fijaste. Incluso ella hablaba de algo que no tienes que tomar eso, porque a lo mejor ese no es el camino. Eso decidiste abrirte a tener pareja, dice ella. Y resulta que enseguida te llama una amiga que dice, mira, el cuñado de mi esposo quiere conocerte. No, ese no es. El hecho de que hayas tomado la decisión no significa que lo primero que apareció es para ti. Ese también puede ser el ego, porque puedes estar desviando de esa persona, de esos, vamos a decir, de lo que realmente constituye el amor para ti, de tus límites, vamos a hablar de tu conocimiento de ti misma, del amor propio, de lo que ya has trabajado. Entonces resulta que te abres a esto y pum, aparece una persona y dices, sí, y no era. Parte del aprendizaje tal vez, pero es también el ego que te dice, mira, ves, es la oportunidad que tienes, o te dice, espera la oportunidad y no la aprovechas. Pero es que hay que detenerse siempre, hay que ser consciente siempre de qué es realmente lo que estás buscando, si tienes el propósito fijo, claro, sobre todo si lo tienes claro. No, el ego no te va a ayudar, el ego no te va a ayudar. Así que pendiente del canto de la sirena, de los dolores y de todo lo demás. Atentos, esa es la palabra. Seguimos. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente, y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forma parte de él y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. Tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones si te detienes a considerar lo que ello realmente implica. El ego no es real. Trata de persuadir a la mente que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje, y lo que es más, de lo que el cuerpo es más real que ella. Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa, y nadie que está en su mente recta lo cree. Como una continuación del párrafo anterior. O sea, tú que ya sabes reconocer al ego, no te dejes mentir. Y si Sí, te caes, y si caes en su juego, como dice Félix, ¿te diste cuenta que te dio el dolor? Tómate la pastilla. Si te la tienes que tomar,
Si no haz tu entrega y el dolor se va a fumar inmediatamente. También. Ujú. Ahorita cuando les decía en el grupo, mi computadora está, bueno, nada, a cerrar los ojos porque no quiero ver esto. Esta no es la realidad que yo quiero fabricar. Esta no es la realidad que yo quiero. Y bueno, cerré mis ojos y inmediatamente el Zoom se abrió. Inmediatamente. Hacer una entrega. Eso es para dejar al ego fuera. Si quieren agregar algo. No, esta sí, como tú dices, además, esta es una continuación del párrafo anterior, porque también nos dice, pues nos sigue diciendo de que el ego se vale del cuerpo, y ya lo conversamos en el párrafo anterior, y solamente es eso, estar pendiente de todas esas jugadas que el ego nos pone, esas conchitas de mango, lo que sabemos de Venezuela, que aquí en Argentina es otra cosa, pero esas, Bueno, sí, es verdad. esas cáscaras de mango, esas cáscaras de banana, de cambur que nos ponen allí nos pone el Ah, ego. Entonces, estemos sí. atentos. Escucha pues, dice el siguiente párrafo. Escucha, pues, la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas no quedará ni rastros de tu sueño porque despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no le dabas cuenta de, de ello. Cuando despiertes verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti y ya no creerás en los sueños porque estos dejarán de ser reales para ti. El reino no cambia, el reino en cambio y todo lo que allí está creado será sumamente real para ti porque es hermoso y verdadero. ¿Tuyen? Como había mencionado anteriormente, ¿no? De que somos los santos hijos de Dios. Somos tal como Dios nos creó. Y el ego lo que busca es esa manera de hacernos creer de que, o caer en esa trampa del ego de que somos todo lo contrario. Entonces, si nosotros estamos conscientes y que nos exhorta nuestro Padre a despertar de este sueño que muchas veces creemos ese sueño que es cuando estamos dormidos, pero ese es el sueño nocturno, como decir, ¿no? Pero igualito, aparentemente estamos despiertos, pero estamos en un sueño. Entonces, cuando nos hacemos conscientes verdaderamente de ese despertar, y como Ama lo estaba comentando, y tengo la certeza de que aquí todos los que estamos en este string ahorita, es que nos hemos dado cuenta y podemos y hacernos conscientes, hacernos las preguntas, ¿cómo era esa persona o cómo era yo, perdón, cómo era yo antes de este conocimiento, de este entrenamiento mental? ¿Quién creía que era yo antes de este entrenamiento mental? Y actualmente, independientemente del tiempo que tengan, los que comenzaron en enero, los que ya tenemos más tiempo, el tiempo en este mundo de formas, es reconocer exactamente quiénes somos y qué es lo que el Padre quiere de nosotros, es despertarnos de este sueño que estamos en que no es real, el ego no es real, este mundo que vemos, el mundo que hemos fabricado. Entonces, si vamos en esa tomando esa conciencia, en esa alertitud, en ese estar atento a todo lo que nuestro sistema de pensamiento, y vamos haciendo este entrenamiento mental, haciendo estos streams, estos estudios, los capítulos, con las lecciones conjuntamente. Entonces, ya uno va viendo esa diferencia de nuestro sistema de pensamiento,
que como seres humanos de repente decimos, bueno, pero comencé el curso y ahora como que las situaciones externas se me están presentando. Ese es un proceso del despertar, ¿no? Ese es el proceso que el ego siempre va a buscar la manera de que si voy a hacer esto, como estaba mencionando Feli, no me va a dar esto, no tengo esto, tengo lo otro, pero es el ego buscando manera de que sigamos, de que continuemos en este mundo de ilusiones. Y es ese llamado de nuestro Padre, ese llamado de nuestro hermano Jesús, a ese despertar, a despertar de este sueño que estamos viviendo, de este mundo de ilusiones que estamos viviendo. Y hacernos conscientes del mundo real, de esa percepción verdadera de que vamos a tener y que a medida que tengamos esa certeza de que va a ser así, de ver ese mundo, esa percepción verdadera, de reconocer la verdad, de saber exactamente qué es lo que somos, quiénes somos. Y Jesús no nos dice, somos una criatura de Dios, cada uno de nosotros. Completo. Totalmente. Seguimos entonces. Seguimos. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios con absoluta certeza. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él. Pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. Bueno, este párrafo lo que nos muestra es lo que vamos a vivir al despertar, cuando decidamos despertar, ese reino donde no hay duda acerca de lo que somos, ¿no? Y no hay duda, porque la duda no tiene cabida allí, como dice allí, porque la primera pregunta jamás se planteó y al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Entonces, no vamos a tener dudas. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a recuperarnos con mayor certeza de que somos uno con nuestro Creador. Vamos a tener esa certeza real, a sentirla de que somos uno con nuestro Creador. No vamos a tener ningún tipo de duda y vamos a gozar de todos los beneficios del reino, como nos dice allí. Entonces, esa es lo que veo a grosso modo acá en este párrafo que nos relata. Sí, el párrafo anterior dice al final, en cambio el reino y todo lo que allí has creado te resultará sumamente real porque es hermoso y verdadero. Y es lo que explica en el párrafo siguiente, que una vez que te des cuenta que tú eres hecho de la misma materia de Dios y puedes crear como Él, eres perfecto, hermoso, real como Él, entonces vas a poder vivir, como dice Félix, en este mundo sin ser de este mundo, porque vas a reconocer a cada paso que tú tienes la posibilidad de ser feliz, de vivir en paz, de crear, de crear. Hay un libro que estoy leyendo que se llama El asiento del alma, de Gary. El apellido es bien difícil de pronunciar. Es fácil, pero no me acuerdo. Y él justo dice, tú buscas compasión, pero no la ves en ti.
ni la ves en tu hermano. Es decir, dices, no existe la compasión. O puedes decir, no existe la compasión. Pero es que tienes que empezar a verla. Tienes que hacerte consciente de que esa compasión está en ti y está en los otros. Y vas a poder vivir la compasión. Y así con todo. Tienes que tener la intención, el propósito de querer ver ese mundo que eres. Eso es. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Wow. Esto sí tiene mucho que ver con lo que el mundo nos ha vendido, ¿no? Tienes que lograr esto, lo otro, pero para eso tienes que prepararte para esto, para lo otro, para lo otro. Todas esas digamos, eso que el ego fabrica para que te sientas exitoso. Tienes que tener tanto en la cuenta, me recordó eso, me vino a la mente eso, ¿no? Pero para eso tienes que hacer esto o lo otro, porque si no tienes este carro, no eres exitoso. O si no vistes esta ropa. No necesitas nada de eso para ser exitoso. Tú ya eres perfecto, no necesitas nada que perfeccionar. Solamente tienes que ver lo que tienes y lo que eres. ¿Qué dicen ustedes, mis queridos amores? No, clarito, Ama, y esa parte cuando y lo estabas diciendo, es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. Somos perfectos y no hay nada que tenga que ser perfeccionado. Entonces, esa parte que tú dices de que es como nos medimos, por decirlo de una forma, de acuerdo a los logros que tú hayas alcanzado. Y tenemos esa palabra hasta tan común que muchas veces dicen, no logré tal cosa, o sea, o logré tal cosa. Entonces es como una especie de una competencia, ¿no? De que lo que pueda lograr o lo pueda lograr yo o lo pueda lograr mi hermano, el que está al lado. Entonces siempre estamos buscando hacer perfecto lo que ya es perfecto. Entonces, está bien explicado la parte de la que dijiste, pues, hermoso. Félix. Bueno, no, está bien explicado también allí. Es importante esa parte que dice, y todo lo que es perfecto no necesita, Ser eh, perfeccionado. no tenga que ser perfeccionado, no necesita ninguna otra condición. Y si Dios es perfecto y nos creó perfectos, somos perfectos. No necesitamos sino solamente despertar y Reconocer. creer en eso que somos, reconocer que somos esos hijos de Dios, creados perfectos como Él nos creó. Excelente. Si más nadie dice nada, seguimos. Sí, correctamente. Es eso, y esa es una de las principales trampas Mariel, del ego, de la acércate un creencia. poquito más el micrófono, Joan, yo Mariel, si tiene. Voy. Aquí. Aquí. A ver, ahora. Ahora, Mejor, a ver, mejor. sí. Sí, que eso también es una de las fuentes, vamos a decir, de nuestros sufrimientos en esta experiencia humana, el no alcanzar o el compararnos con otros en función a los logros. Eso es uno
de las cosas que más nos atrapa a veces en la frustración, en la depresión, en la tristeza y nos aparta de la paz y de la felicidad. Ese tema de los logros existenciales, materiales, qué sé yo. Sí, porque nos creemos carentes de algo. Sí. De que no somos capaces de lograr. Y allí lo dice al principio, no somos capaces de lograr esto o lo otro. Somos capaces de todo. Nosotros ya lo tenemos, solo tenemos que aceptarlo. Solo tenemos que aceptar los regalos del reino. Hermoso. Gracias, mi amor. Seguimos. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te pueden liberar de tal situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Esto te pone a cargo del reino como un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, lo cual por sí demuestra que no eres un esclavo. Félix. Switching. Sí. Uh-huh. Si mantenemos un sistema de pensamiento que nos gobierna, que se ha gobernado el ego, va a ser un poco fácil el desarrollo de nuestras capacidades. Y como quien dice, se nos va a hacer más tardío la evolución. Evolucionar nuestro sistema de pensamiento, evolucionar nuestras creencias, evolucionar nuestro ser. Porque el sistema de pensamiento del ego es el que nos, como nos decían los párrafos principales, los párrafos primeros, es lo que nos mantiene decaídos, nos mantiene sin progresar, nos mantiene al borde. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que cambiar ese sistema de pensamiento. Tenemos que cambiar esa percepción y tener esa percepción verdadera, encontrarla. El Espíritu Santo es el que nos ayuda con la percepción verdadera. Y nuestra visión se va a renovar inmediatamente. Y vamos a tener un cambio de creencias. El antepenúltimo párrafo, el 6, dice: tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. O sea, tienes un modelo a seguir. ¿Quién es el modelo a seguir? ¿A quién podemos seguir nosotros? A nuestro hermano Jesús. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Entonces, solamente tenemos que abrir los ojos y ver ese modelo a seguir que tenemos enfrente. Y ahí es como, si volvemos un párrafo atrás, dice: esto te pone a cargo del reino con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Y todo esto fácil nos lo da la guía aquí. Aquí tenemos la guía para seguir ese maestro a seguir, ese modelo a seguir. Está aquí en nuestro libro. Hagamos uso de esa herramienta. Y está en esta comunidad que hemos formado. Hagamos uso también de eso. No seremos los mejores modelos a seguir a lo mejor, pero
juntos podemos encontrar esa guía y ese camino. Porque cada uno de nosotros, con su vivencia, con sus traumas, con todo lo que pudo haber pasado, ayudamos a otro que está pasando a lo mejor en un momento por algo que ya nosotros vivimos y que ya transitamos. Correcto. Y justamente entonces, bueno, nos encontramos para ayudarnos, para seguir un modelo. Ese modelo a seguir, que es Jesús. Y nos dejó una guía, que es este libro. Entonces, pongámonos a favor del Espíritu Santo y sigamos a esos maestros, a esa guía, ese modelo que queramos seguir. Y nuestra percepción inmediatamente va a cambiar. Vamos a dejar de ser esclavos del ego. He dicho. Correcto. Oh. Rehenes del ego. Hay preguntas donde durante el libro Jesús nos los dice. ¿Quieres ser un rehén del ego o el anfitrión de Dios? Tenemos el poder de decidir. Y aquí nos dice Jesús, dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Wow. Es nuestro poder de decidir. Y amoroso. Es amoroso y te dice, tú eres capaz de gobernar toda tu vida. A mí me sonó no necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer, esa voz está dentro de ti. No necesitas, es desmontar todo esto que tiene que ver con algo que ya hemos hablado. Las universidades están sobrevaloradas, las escuelas están sobrevaloradas. O sea, se le está dando una importancia superior a una escuela, a una universidad, que dejarnos guiar por nuestra voz interior, la voz que habla por Dios. Es decir, yo tengo y él es amoroso, él dice, ok, ¿quieres decir que tienes que desarrollar tus capacidades para poder lograr cosas? Entonces, hazlo, desarrolla las capacidades, pues. Pero para mí reconoce tu poder. Solo que él no los dice de esa manera, para que lo podamos entender, para que lo podamos hacer nuestro, porque esa es la forma en que nosotros lo decimos. Nosotros decimos, somos capaces de lograr esto, todos somos capaces de lograr esto, y eso lo que nos quiere decir, según yo, es reconoce el poder que el Padre te ha dado. Eres perfecto, eres hermoso, eres santo, eres servicial, eres amor. Entonces, bueno, ok, ya te echaste a perder al ser humano, bueno, empieza a desarrollar esas capacidades que ya te di de ser amor, de ser servicio, de tratar a los demás bien, de ser compasivo, y pone al servicio de tu hermano también esas capacidades, logros. Para mí es eso. Seguimos. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrase tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado. Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son por lo tanto desvalidos. Este es el tipo de razonamiento en que el ego se embarca. Eso sería tan imposible como la noción del ego según la cual él ha humillado a Dios. Te faltó una oracioncita allí. Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. Eso sería tan... Ay, ¿cuál? Después de que el ego se embarca. Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla.
Eso sería tan imposible como la noción del ego según la cual él ha humillado a Dios. Y esa es la frase fundamental, Estela. No la podemos dejar por fuera. Subrayala. Ya. El ego te la jugó. Desapareció la línea. Dios sabe que sus creaciones son perfectas. Dios nunca nos condena, nunca nos humilla. Porque Él nos creó perfectos y nos sabe perfectos. Los que nos creemos en situaciones imposibles somos nosotros. Y nuestro amigo el ego. Amigo. Nuestro amigo. Sí. Dios no te va a mostrar, te va a decir que eres perfecto y luego te va a poner obstáculos para que creas, para que refuerces eso. Los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Wow. Y nosotros podemos cobrar conciencia. En eso sí tenemos libre albedrío, pero somos capaces de lograrlo. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Suyen, Félix o alguna otra persona aquí en la sala? ¿Alguna pregunta, comentario? No sé. ¿Todo está claro? Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? ¿Podría Dios perder su propia certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo ibas a tener miedo? ¿En qué caso dudarías de tu mente recta que Él es único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio? Hay una pregunta bien interesante allí que dice, ¿no? ¿De qué me serviría que Dios me probase que he pensado de forma demente? O sea, ¿de qué te sirve pensar que Dios te va a probar a ti porque tú pensaste de forma demente? Dios no te va a juzgar nunca. No te va a fiscalizar, no te va a juzgar, no te va a mantener en prueba. Dios no te va a poner a prueba nada, como mucha gente piensa. Esta es otra prueba que Dios me está poniendo para que la pase. Error. Error. Dios no te está poniendo ninguna prueba. Entonces, ¿querrías que Dios te enseñase que has pecado? Tampoco. Que Dios no conoce eso. No. Porque si, como dice más adelante, si Él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? Es porque cuando tú te das cuenta de que has pecado, piensas que Dios te va a castigar, es cuando tú te estás confrontando con el ser que tú fabricaste. Y es entonces cuando te da miedo, porque también nos han inculcado de que hay que temerle a Dios, que Dios no va a castigar.
Entonces, no, eso es un juicio irreal. Es algo de la mente, algo ilusorio, no es real ese juicio. Porque si no vamos a creer en la existencia del ego, que eso es una de las jugadas también del ego. Entonces, es importante todas estas preguntas que están acá y hacernos conscientes de que Dios no nos va a juzgar. No vamos a perder su propia certeza. Nosotros fuimos creados por Él. Y como en unos párrafos atrás decía, lo que fue creado por Dios no puede tener corrección, porque fue creado perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tú, Jen? Ya Feli dijo todo. Sí, Sí, yo quería... ya- Ah, bueno, perdón. Tú dices que dijo sí, todo. Quería... iba a comentar una cosita, era esa parte de cuando nos creamos esos seres pecadores, ¿no? Y Ajá. ese ser que nosotros fabricamos. Entonces, claro, si hay si creemos esa confrontación o creemos que Dios creó ese ser, pero que nosotros fabricamos otro, entonces ahí es cuando viene esa parte, cuando ya me vino a la mente la palabra temor a Dios, que fue cuando Feli lo dijo, porque yo recuerdo que prácticamente mi vida, antes de llegar a un curso de milagros a mi vida, Ujú. valga la redundancia, yo esa palabra la decía mucho, ¿no? Yo decía mucho esa palabra porque yo le temo a Dios, porque Mm, pensaba que si yo no hacía tal cosa, era como que Dios en un futuro eh, me lo iba como a cobrar, ¿no? Ver el juego de la mente de que, no, si yo hago esto, si no lo hago así, entonces a Dios no le va a parecer bien y en un futuro me lo va a cobrar a mí o a alguno de mis hijos, a alguno de mis familiares. Entonces, esa creencia siempre en ese temor, ¿no? Pero que nos viene inculcando la sociedad desde que somos ese temor a Dios. Entonces, haciéndonos conscientes de que ese ser, esa extensión que somos, esos hijos de Dios que somos perfectos, que somos esos seres de luz y que no necesitamos ningún tipo de como castigo de esa forma de Dios hacia nosotros. Entonces es como que buscar esa parte de que siempre ese castigo, sentirnos culpables, porque es ese ser que fabricamos. Y cuando nos hacemos conscientes de todo lo que hemos fabricado de nosotros mismos, entonces lo que nos ha hecho creer el ego de lo que somos. Entonces, verdaderamente, y pasa que si a veces tú le dices a una persona, a mí me ha pasado que yo le digo, pero es que tú eres un ser de luz, eres un ser de amor. Entonces, me dice, pero ¿cómo vas a ver, cómo estás viendo tú eso en mí si yo no soy así? Yo le digo, pero es que tenemos que creernos eso, o sea, tener la certeza que si somos una extensión del Padre, porque nos los dice desde pequeños, nos dicen, no, es que somos creados a semejanza de Dios. Pero ¿en qué forma fuimos creados a semejanza de Dios? En forma física, que es lo que siempre nos basamos, y que Jesús cuando se refiere durante todo el curso, todas estas enseñanzas, es que todo tiene la mente, se refieren a la mente, a esa corrección de la mente, a esa mente invulnerable y limitada, entonces a ese ser de luz que somos. qué lindo. Qué lindo, gracias, corazones. Una de las primeras, de los primeros elementos que me hizo a mí despertar cuando empecé en mi proceso de, de reconocer quién soy fue precisamente esa frase. No sé por qué, cómo, creo que estaba yendo a la iglesia católica para unos retiros de perdón, eh, y bueno, había que leer la Biblia y leímos esa frase de que estamos hechos a semejanza
a imagen y semejanza de Dios. Y de repente, sin haberlo leído en otra parte, o sea, me llegó ese pensamiento. Es cuando el Espíritu se hizo evidente, ¿no? En mí. Y dije, wow. Entonces, si yo soy hija hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿soy perfecta? ¿Por qué nos venden que la imperfección es lo que nos hace perfecto? Y toda una frase ahí, toda una frase, un juego de palabras con respecto a eso. Es que nuestra imperfección es perfecta. Algo así, dices. Sí, no lo he oído. Lo que nos hace imperfectos, eso es lo que somos, perfectamente imperfectos y tal y tal. Va como humanos, tal vez. Pero quien realmente soy es perfección, soy amor. Estoy hablando de hace unos años atrás, como 10, antes de conocer el curso de milagros. Pero sí fui andando pues en los pasos ya del despertar. Entonces recordemos que Dios no hizo este mundo. Dios nos hizo a nosotros, perfectos, pero nosotros creamos este mundo. Y por eso creemos que es posible lo que es imposible, y es que Dios nos juzgue, que Dios nos discrimine, que Dios no nos crea capaces. Eso es creer que lo imposible es posible. Y eso nos lo dice el ego, que no nos ama. He dicho, como dice mi amigo. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? No los veo así como alegres, no los veo a los que están ahí en cámara, pues. Es More y Estela. Bueno, pero seguimos, amores bellos. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. La voz del ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Esto no podría alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la acalló porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, Él no cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. Es lo que había dicho en párrafos anteriores, ¿no? Que hemos creído, nos han hecho creer desde muy niños, la mayoría de nosotros, de que existe un Dios castigador, que tiene que hacer las cosas como Dios nos lo enseñó, porque si no caes en pecado. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. Ya lo hemos dicho en otros párrafos también. Lo que Dios creó no puede ser modificado, o sea, no puede tener cambios. O sea, reconstruirse, vamos a decirlo así, puede ser, porque es perfecto. Que puedas tener un cambio de percepción, sí. Que puedes ahora ir entrenando tu mente, sí. Pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. Hemos estado separados, nos hemos creído separados por falta de comunicación. No hemos dejado de escuchar al Espíritu Santo. Hemos dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo, y hemos ahora escuchado la voz del ego, como dice más adelante, que surgió
como una forma de comunicación estridente y áspera. Nos hemos mantenido escuchando al ego. Y ahí es donde falla la comunicación. Pero eso no puede alterar la paz de Dios. Pero sí nos altera a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper la comunicación con el ego. Escuchar una sola voz. Escuchar al Espíritu. Y allí es donde nos vamos a reencontrar nuevamente. Porque la separación no es la pérdida de la perfección. O sea, no es que ahora no somos perfectos. Es importante hacernos conscientes de eso. Yo me quedaría con esta frase para cerrar, ¿no? La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. Importante que nos demos cuenta que solamente es una falta de comunicación. Y donde no hay una buena comunicación, sabemos lo que sucede. Exacto. ¿Verdad, Ama? Totalmente, pregúntemelo a mí. Que lo repetía semestre tras semestre en la universidad por años. Y un día me desperté y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si yo no me estoy comunicando. La comunicación estaba como un cuento, repetía y repetía y repetía como un lorito, sin conciencia acerca de la comunicación y la responsabilidad que tenía yo de vivir desde esa conciencia de comunicación y que era yo quien estaba rompiendo la comunicación, pero yo me creía la víctima. La víctima. Entonces, hermoso lo que nuestro querido hermano dice. Y para mí, este párrafo que encierra pues el sentido de esta sección, que es la única respuesta, ¿no? La respuesta es tu maestro, y maestro con mayúscula. ¿Quién eres? Esa pregunta que el ego hizo, no hay que respondérsela a él, pero hay una sola respuesta. Eres amor. Y bueno, con eso cierro. Muchísimas gracias. ¿Suyen? Gracias, no, hermoso. Somos amor, somos luz, somos seres ilimitados. Y escuchar a nuestro maestro interior. Solo Así es. estar atento a esa voz y solo acallando nuestra mente en la quietud lo podemos escuchar. Y como dijo Feli, ¿no? A veces escuchamos, pero no queremos la respuesta que nosotros queremos. Entonces, solo escuchar esa respuesta, ese amor que somos. Totalmente. Una pregunta, comentario. Hola Silvia, qué hermoso. No, te oye Silvia, mi amor, porque estás en silencio. No se Sí, escucha. hola, es que ando haciendo quehaceres en mi casa, entonces traigo el teléfono aquí conmigo, por eso tengo que tenerlo apagado porque entro y salgo, entonces, pero estoy escuchando como quiera todo. Gracias, mi amor. Hermoso, la verdad que sí, pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que somos creación de Él. Entonces, pues sí, entendí ahorita que lo que Él crea tiene que ser perfecto. Es perfecto. Nosotros somos los que con nuestro pensamiento, como dice Félix, el ego nos hace hacer cosas que, nos hace creer cosas que no son, que no tienen razón de ser, pero nosotros las creemos. Gracias. Bonita enseñanza. Gracias, mi amor. Ok, ¿quién más? Yo, Mariel, ¿ibas a decir algo, corazón?
Sí, bueno, la frase que decía que Dios no enseña, obviamente no enseña porque ese conocimiento está en nosotros y somos a imagen y semejanza. El tema es Ujú, ujú. descubrirlo cuando hacemos nuestro entrenamiento, cuando tenemos la certeza de que estamos en conexión con Él y a través del Espíritu Santo. Es por eso que no nos va a enseñar algo que ya está contenido, pues, ¿no? El conocimiento hay que buscarlo dentro de cada uno de nosotros en el estado de paz. Es lo que me vino cuando hicieron la lectura de este párrafo. Excelente, mi amor. Gracias. Por aquí dice Bueno, Mariela Noemí, gracias por compartir. Hermoso lo que nos enseña. Gracias a ti, Mariela, también por estar aquí. Gracias por aceptar Sí. y acompañarnos. Bueno, entonces nos vemos el jueves por este mismo canal A la misma hora. a la misma hora. Así es. Y Besitos. bendecida Gracias a noche para todos. todos. Gracias. Bendiciones para Chao. todos. Chao. Y